en nuestro corazón, Señor. Queremos bendecir este momento. Queremos decirte que te necesitamos urgente, Señor. Queremos ser pobres de espíritu porque queremos vivir en tu reino. Pero aquí en la tierra, tú dijiste que tú tenías todo el poder, Señor, en el cielo y la tierra, así que queremos vivir en ese poder hoy día aquí en la tierra mientras tú vienes, para después vivir contigo en ese reino tuyo, Señor, que tú preparaste de antemano, Señor, para tus hijos. Te damos gracias, Señor, y te pido que tú inspires esta palabra y que también haya luz, Señor, para cada corazón que está aquí y para los que van a escuchar o ver esta prédica, Señor. Te doy muchas gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada terminé con un versículo, que estaba en Ezequiel 39, 29. Pero quiero leer del 28 al 29 para empezar con lo que terminé la semana pasada, ¿ya? Para seguir, no sé si voy a seguir en la misma tónica, porque lo que hablé la semana pasada era ser pobre de espíritu, ¿no es cierto? Y demostrar cuánto necesitamos a Dios y cómo tenemos que ser, porque para los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Entonces poder vivir en el reino de los cielos, poder vivir aquí en la tierra, porque aquí se aprende, aquí es el curso que aprendemos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y a vivir aquí en el reino con su poder, con todo. Y Juan Pablo oraba hoy día y decía que el Señor Jesucristo nos dejó una tremenda herencia y que a Él le costó la vida para entregarnos esa herencia. Y a nosotros, para recibir esa herencia, también nos cuesta la vida. Porque no podemos recibir la herencia si no morimos a nuestros intereses, a lo que nos gusta, si no morimos a este mundo. Por lo tanto, queremos tener la herencia completa, nos cuesta la vida. Tenemos que estar muertos a la carne, a nuestro cuerpo, a nuestros deseos y vivos en el Espíritu. Para que Cristo viva en nosotros y no vivamos nosotros, y esta mente no sea una mente llena de inteligencia e intelectual, sino que sea una mente de sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. ¿Me entienden? Eso es lo que necesitamos para vencer en estos momentos que hay tanta diferencia entre unos y otros y se está radicalizando nuevamente nuestro país, porque se va a radicalizar con lo que está haciendo. Nosotros tenemos que ser sabios, no inteligentes e intelectuales, sabios. Esta sabiduría de lo alto es la única manera que podemos vencer con el Señor. Para que Dios se mueva, tenemos que movernos en su sabiduría. Y Ezequiel nos decía, en el 28, voy a leer 28 y 29, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. ¿Por qué van a saber que Él es nuestro Dios? Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Está hablando de los hebreos, que los iba a reunir a todos después de haber estado en cautiverio, a todos ellos, y dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces yo les decía, el Señor no escondió más su rostro de Israel, porque derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Y por eso quiero que vayamos a Hechos, cuando el Señor derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, y por lo tanto nosotros también, sobre nosotros tampoco, mejor dicho, esconde su rostro. Nosotros podemos ver al Señor, podemos pasar tiempo con Él. Ese es el nuevo, ¿no es cierto? Es lo que debemos hacer, es lo que el Señor, esa es la herencia completa. Podemos no solo escucharlo, porque viene a través del Espíritu Santo, pero Él dice, yo no voy a esconder más mi rostro. Por lo tanto, lo podemos ver como Jesucristo veía a su Padre hacer todas las cosas y Él lo hacía. Nosotros también tenemos ese tremendo derecho que nos da Jesucristo a través de su muerte y resurrección. Entonces, eso es lo que quiero hoy día plasmar, que Él a sus hijos les muestra su rostro, nos muestra lo que hace, muestra lo que quiere. Él está con nosotros para que nosotros hagamos su obra. Y no importa el gigante que se venga en contra de nosotros, no importa. A mí me da pena toda la gente, las iglesias que están bajo esos pastores que no entienden lo que está pasando o quieren hacerlo a su manera y como lo han hecho siempre, en su fuerza. Yo no voy a llorar por nosotros, porque nosotros tenemos al Señor y vamos a salir adelante y vamos a luchar con lo que tenemos y quizás salgamos solos adelante. Pero me da mucha pena que hay mucha gente que sí está bien intencionada y están siendo guiados por ciegos. Ese es mi llanto y mi clamor al Señor.
que el Señor despierte a esos pastores que están glorificándose a sí mismos y que por favor empiecen a glorificar a quien corresponde, que es Jesucristo nuestro Señor, para que podamos vencer de una vez por todas. Y no seamos una iglesia que nos han sacado de todas partes y no hemos hecho nada, porque no tenemos a nuestro Señor, que el que reina, porque Dios reina, aunque parezca que todo está en contra de Dios y que lo están sacando, Jesucristo sigue reinando. Y ese es nuestro Dios. Y nosotros vamos a demostrar que reina. ¿Pero cómo? Mostrando el reino de Dios. Y así, por eso predicaba la semana pasada que debemos ser pobres de espíritu para mostrar su reino. Entonces vamos a Hechos 2 del 1, ¿ya? Del versículo 1 vamos a leer todo Hechos 2. Es largo. Todos conocemos lo que pasa, ¿no es cierto? Es la venida del Espíritu Santo. Y como él decía aquí, no esconderé mi rostro de ellos porque habré derramado de mi Espíritu. Y aquí viene el derrame definitivo del Espíritu Santo, que es 50 días después que Jesucristo resucita, 10 días después de que Jesucristo se va al cielo. En Pentecostés son 50 días exactos después de la resurrección del Señor. Y ese día eligió el Señor, que es la celebración de la cosecha, de venir a esta tierra, abrir los cielos y bajar con todo su esplendor. Y es ese momento cuando están todos unidos orando. Y leamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces habla de un estruendo, es un ruido tremendo, no es algo que pasó, que escucharon los apóstoles, se escuchó en toda la ciudad ese estruendo. O sea, el Espíritu Santo no vino en silencio, avisó, aquí vengo yo. Es Dios mismo en su espíritu. Es Dios mismo bajando a la tierra, así definitivamente posesionando su poder, ¿no es cierto?, para que los cristianos podamos tomar la tierra, porque Jesucristo dejó dicho, vayan y hagan discípulos a las naciones. Entonces, el Espíritu Santo bajando en ese momento para poder consumar lo que los cristianos íbamos a hacer con este mundo, ¿no es cierto? El poder de Dios para que nosotros pudiéramos vencer y tomarnos las naciones con el poder de Dios, por supuesto, no con las armas, ¿ya? Entonces, este estruendo se supone, ¿no es cierto?, fue un tremendo estruendo, se rajaron los cielos y dice que estaban sentados ellos, esperando, orando, ¿no es cierto?, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿eh? Una lengua sobre cada apóstol, y los 120, eran 120 personas que estaban orando en ese momento, unánimes, juntos, como dice en el primer versículo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, o sea, no es algo, no fue así escandaloso, o sea, todos tuvieron miedo. Imagínense que estamos aquí a lo mejor y es algo peor que un relámpago, que cuando está cerca uno se asusta, ¿no es cierto? Se mueve la casa. Bueno, eso fue lo que pasó, pero en toda la ciudad. Y dice, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entonces vino gente de todas partes a este lugar, ¿no es cierto?, donde había sonado este estruendo, y empiezan a ver que la gente habla en sus propias lenguas, ¿ya? No están hablando en lenguas angelicanas que no se entienden, como hacemos los cristianos en algunas partes, ¿no es cierto? Ellos estaban hablando en diferentes idiomas, en los idiomas de la gente, porque era Pentecostés, venían de todas partes a Jerusalén a celebrar Pentecostés y a darle gracias al Señor, al templo, ¿no es cierto? Y habían ciudadanos de todas partes con diferentes idiomas, y por eso se acolpan, ¿no es cierto?,
esta gente, confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, todos eran de Galilea, pero empezaron a hablar en diferentes idiomas. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y aquí nombra a todos los diferentes partes de personas de diferentes nacionalidades que habían venido. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, el Señor se preocupó que cada persona hablara en el idioma de todos los que estaban ahí. El Señor puede hacer eso, es capaz de hacer mucho más que eso. Entonces, nadie se quedó sin el mensaje que Dios estaba dando cuando vino el Espíritu Santo. Y sigue con cretenses y árabes, son todos diferentes idiomas. Le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces hubo una prédica general que todos estos hombres hablaron, que se posaron las lenguas, ¿no es cierto?, en cada uno, y hablaban de las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estaban muy, muy impresionados con lo que está. Y yo creo que debe haber sido muy impresionante. Yo no sé si ustedes se ponen en ese momento. Es súper importante vivir, no solo leerlo, sino que vivir ese momento, imaginarse lo que significa que de repente explota el cielo, tú vas a ver y te empiezan a predicar de Dios en tu propio idioma, gente que no hablaba tu idioma. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, es algo maravilloso, que solamente a Dios se le puede ocurrir algo así, porque Él es el creador por excelencia. Entonces, pero otros, dice, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos, ¿ya? Entonces, siempre hay el que quiere embarrar el momento precioso y se pierde ese momento precioso en que Dios se manifiesta. Siempre cuando Dios se manifiesta hay alguien que no cree y que quiere echar abajo esa maravilla, porque la manifestación de Dios es siempre hermosa y maravillosa, ¿ya? Y siempre tiene un motivo y una causa perfecta. Entonces, pero siempre también están estos que embarran el momento, lo ensucian con sus dudas, ¿ya? Y cuando dicen después que dice esto, están llenos de mosto, se para Pedro y hace su primer discurso diciendo, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios. Lo primero que dice es destruir esa frase que está en varias bocas, ¿no es cierto?, de esos incrédulos que decían que estaban borrachos. Entonces lo primero es que destruye esa duda. Esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, eran las 9 de la mañana. Y a esa hora uno no toma, a no ser que sea alcohólico perdido, pero se supone que ellos no eran así, eran gente de Dios. Así que más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y aquí dice, Pedro aclara que lo que está pasando es la derramación, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo sobre toda persona, sin excepción. Todo el que cree, ¿no es cierto?, en Jesucristo recibe este derramamiento del Espíritu Santo, y ese es el punto que yo quiero más resaltar, porque el que retiene el Espíritu Santo puede ver el rostro de Dios y hace estas manifestaciones, puede hacer milagros y señales. O sea, va todo, es un solo paquete, es la herencia tremenda que nos dejó el Señor. ¿Ya? Y dice, y de cierto sobre mí, y dice, perdón, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días
derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces, vuelve a decir que derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo, y lo que decía, y señales abajo en la tierra. O sea, el tener el Espíritu Santo, hermanos míos, es hacer señales, es tener poder de Dios. Eso no se ve en Chile, muy poco. Y los que hacen es show. Pero tener el poder de Dios para sanar, para hacer prodigios y señales, no se ve. Y por eso tenemos que buscar esto, porque esto es una verdad. Cada uno de ustedes tiene derecho, en su herencia, a hacer señales y prodigios, a hacer milagros. Esto no es para algunas personas nomás, para algunos ungidos, como dicen por ahí. No existe eso. Él dice que derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. No dice sobre ciertos ungidos, sobre ciertos... No. La única condición es ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios es creer en Jesucristo. Esa es la condición. ¿Ya? Porque los que estaban ahí, todos creían en Cristo porque habían vivido con Él, lo habían visto, ¿no es cierto? Y por eso reciben instantáneamente. Ellos no tienen que creer, habían vivido, lo habían visto morir, lo habían visto resucitar. Su fe ya no era fe, porque la fe es de lo que no vemos. Ellos tenían certeza. Y cuando tú empiezas a vivir y empiezas a ver a Jesucristo, tú vas a tener la misma certeza que tenían ellos. Y entonces empieza a funcionar con mucho más poder el Espíritu Santo en nosotros. Ya, sigamos. Entonces decía que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esa es la segunda venida de Jesucristo. ¿Ya? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varón israelita, oíd estas palabras, dice. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está hablando de Jesucristo, ¿no es cierto? Cómo murió, fue entregado, dice aquí, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios sabía lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Eso está diciendo Pablo. Suelto los dolores de la muerte, o sea, resucitado, porque eso es suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué imposible que Jesucristo permaneciera muerto? No solo por las palabras de profecías que había sobre él que iba a resucitar, no solo porque él había dicho, sino que él había muerto absolutamente injustamente porque él no pecó. Por lo tanto, tenía derecho a la vida. Porque el pecado es la pena de la muerte, él no pecó. La pena del pecado es la muerte, él no pecó. Por lo tanto, él tenía derecho a la vida, por eso la muerte no lo pudo afirmar. ¿Ya? O sea, no es un resquicio legal, esto es así. Por eso él resucitó y por eso la muerte dice, cuanto era imposible que fuese retenido por ella, está hablando de la muerte. Porque David dice de él, y aquí empieza con las profecías que había sobre su resurrección. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Ahí está hablando de Jesucristo. Habla como en primera persona David, pero está hablando de Jesucristo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está, ¿no es cierto?, que no va a permanecer en la muerte, ni va a permitir que su cuerpo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, les puedo decir de David con seguridad que él murió y sí quedó en el Hades y sí conoció corrupción. Eso está diciendo, ¿ya? Y está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades,
ni su carne vio corrupción. Ahí explica lo que había dicho recién, ¿no es cierto? Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces le dice a todos, ahí es que eso es súper fuerte y es importante que nosotros entendamos. Cuando Pedro hace su discurso, se lo hace a gente que había vivido y había visto. Toda esa gente que estaba escuchando, que era mucha gente, toda esa gente que se agolpó, había visto a Jesucristo. Era contemporáneo, o sea, ellos no le contaron, ellos lo vieron. Ellos no leyeron un libro como nosotros para saber de Cristo, ellos lo vieron. Por lo tanto, eran testigos de lo que Pedro estaba explicando ahora, ¿ya? ¿Por qué la explicación? Porque ellos no entendían la resurrección, no entendían las razones, no entendían que habían palabras de profecía a través a favor de Jesucristo. Entonces él está explicando realmente quién es Jesucristo y por qué vino el Espíritu Santo. Dice, porque David no subió a los cielos, 34, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. David no subió a los cielos, escuchen esto, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Él habla, dijo mi Señor al Señor, dijo Jehová a Jesucristo, ¿cierto? Eso está diciendo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que ponga a tu enemigo. O sea, siéntate, le dice Jesucristo al Señor, hasta que yo ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces aquí viene la parte más dura, porque les dice, ustedes nos asesinaron a este Jesucristo y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Tremenda, imagínense la tremenda equivocación. Muchos de los que están ahí fueron los que gritaron, crucifícale. 50 días atrás, un poquito más, 52, 53. Ellos habían estado ahí pidiendo que lo mataran y hoy día se dan cuenta que viene un estruendo, empiezan a pasar cosas sobrenaturales y les dicen, ¿saben? Lo que está haciendo esto es la muerte y resurrección de Jesucristo. Él es el Cristo, es el Dios. Y darte cuenta que tú participaste del asesinato de Cristo debe haber sido terrible. Yo no sé si ustedes se ponen en su lugar, en el lugar de la gente. Que les digan, ¿saben? Ustedes mataron a Cristo. Yo no lo estaba esperando. Imagínense que llegara ahora el Señor y nosotros no lo reconocemos. Claro, va a llegar de otra manera, imposible. Pero pongámonos en ese escenario. Y hoy día nosotros como cristianos pedimos que lo asesinen. Porque no le creemos que es un impostor, que es un loco. Y después nos dicen y nos dan con certeza, Él era el Cristo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Absolutamente condenados, ¿no? Fuera de toda salvación. Y eso es lo que le dice Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Esto debe haber sido terrible, sentirse así. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Ya lo matamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? Yo vivo esto, la desesperación de esta gente. Pedro les dijo, arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Imagínense esta tremenda alegría de saber que somos perdonados, y no solo eso, sino que el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a vivir con nosotros y nuestro pecado fue perdonado, nuestro asesinato fue perdonado. Esto yo creo que es la mayor expresión de amor del Señor. Yo había leído muchas veces esta parte, pero nunca la había entendido así como la estoy entendiendo hoy día. Como la entendí cuando la leí en la mañana también, o ayer. En un rato que leí, muy corto. Porque no tuve mucho tiempo de preparar la predicación, la verdad. Pero el Señor me estaba hablando de esta parte. De cómo
esta gente que lo mató recibe perdón de pecado y recibe no solo el perdón de pecado, sino que recibe a Dios en su corazón. El Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que estaban viendo ellos. Porque no es un Espíritu Santo porque nosotros muchas veces los cristianos, que sabes que ese es el tema, nosotros estamos acostumbrados, y sobre todo los cristianos antiguos, que el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo es como una sensación o algo que nunca sintieron. Esa es la verdad. Pero aquí están hablando de un Espíritu Santo que ellos acaban de ver. Que primero, lo primero que escucharon fue un estruendo tremendo, después lo vieron porque eran lenguas de fuego sobre cada persona, y después vieron la manifestación de él, como hablaban en otro idioma. O sea, le están diciendo, ¿sabe? Si ustedes se bautizan y piden perdón, Jesucristo los va a perdonar y van a recibir el don del Espíritu Santo. O sea, lo que nosotros tenemos ahora en este minuto, lo que mostramos, es para ustedes. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, no solo para ellos, para sus hijos. Y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Para cuanto es el Señor, nuestro Dios, llamare. Entonces, quiero que nos detengamos aquí y veamos la maravilla del perdón de Dios. Porque esta gente lo había asesinado. Y Él le dice, para ustedes la promesa. Porque les dijo, ustedes lo crucificaron. O sea, no estoy hablando de algo que me imagino yo. Él los acusa, ustedes son los asesinos de Jesucristo. Pero después le dice que van a recibir el perdón, el don del Espíritu Santo, porque para ustedes la promesa que fue escrita de tener al Señor, de vivir con Él, de ser libre, de volver a recuperar, ¿cierto? Todo lo que se había perdido, todo lo que no tenían los del Antiguo Testamento, lo que los ángeles querían ver, esa tremenda promesa venía a estar con nosotros, a bendecir nuestras vidas. Y sobre ellos, imagínense la emoción de recibir este tremendo regalo, que no se merecían, pero para nada más que... esta es la expresión más grande de amor que yo he visto aquí. Porque nosotros vemos cómo nos perdonan a Pablo, que asesinó cristianos. Pero ellos asesinaron a Cristo. No sé si se han dado cuenta ustedes. Y reciben no solo el perdón, no solo el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, sino que también reciben la promesa completa, que significa la vida eterna con Cristo, con el que asesinaron. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y de ahí estamos nosotros. Todos los que somos llamados por Dios tenemos ese acceso, ¿no es cierto?, a la promesa, a estar con Él, a vivir con Él, a entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y tener comunión con el Espíritu Santo, a poder hacer señales y prodigios y todo lo que significa ser hijo de Dios, todos los derechos que nos da, no solo en el mundo, sino que en lo más importante, en el reino de los cielos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Esto es un avivamiento tremendo. Imagínense 3.000 personas en una sola prédica. Pero personas que nunca más iban a abandonar al Señor por este perdón tremendo, este amor tremendo demostrado por Dios. Yo creo que esta estrategia a nadie se le ocurre. Tiene que ser Dios nomás. Solamente a Dios se le ocurre una maravilla tan grande y un efecto tan importante, tan potente en los corazones de un hombre, que después que tú asesinas a alguien no solo te perdona, sino que te regala toda su herencia, toda la maravilla que es ser hijo de Dios. Así que bueno, eso es lo que yo quería más o menos plasmar. Por eso leí algo que hemos leído muchas veces, pero yo nunca me había dado cuenta de este tremendo mensaje de amor que hay aquí del Señor. Si perdona a los que lo asesinaron y los hace parte de la promesa, cuán mayor derecho tenemos nosotros de acceder a esa promesa y de creer en la promesa, porque muchas veces no creemos, no nos sentimos dignos, ¿no es cierto?, de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero si ellos fueron dignos, nosotros con mayor razón, porque nosotros no lo asesinamos, aunque con nuestros pecados sí.
somos partícipes, nuestros pecados sí tuvieron que ser puestos, ¿no es cierto?, en esa cruz para que nos fuéramos perdonados. Y si seguimos pecando, le seguimos poniendo pecado en la cruz, justificando su muerte. Y eso es lo que no debemos hacer más, y buscar la santificación a través de este Espíritu Santo que nos regala. Solo por su amor, solo por su misericordia, porque no lo merecemos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estas 3.000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de la palabra, en la comunión unos con otros. Es muy importante la comunión entre los hermanos, ¿no es cierto?, en los que son hijos de Dios, y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, el repartir la comida entre ellos, el pan, y recordando, ¿no es cierto?, la muerte y resurrección de Jesucristo, y las oraciones. Entonces estas 3 cosas son muy importantes, por eso las nombra aquí el Espíritu Santo a través de Pedro, y dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, hay que perseverar en la palabra, en la comunión entre nosotros, tenemos que ser unidos, y en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración es tan importante. El partimiento del pan, por supuesto, también lo hacemos, pero en las oraciones, eso tenemos que entender, que esta guerra se gana con oración. Y también, después que uno sale del lugar, ¿cómo se llama la película? ¿Qué hora? Cuarto de guerra, ¿cierto? Claro, porque uno ora ahí y después sale a mostrar al Señor. Y esta es una guerra, entonces lo mostramos así. La oración hace que el Señor se mueva, pero si nosotros no nos movemos, Él tampoco. Él nos llama para que nosotros hagamos su trabajo, y nosotros creemos que con la oración Él hace nuestro trabajo. O sea, nosotros nos volvemos rey de Dios. ¿Entiende? Porque nosotros tenemos que movernos. Por eso, cuando los egipcios venían persiguiendo a Moisés con su pueblo, y Moisés empieza a clamar porque estaban atrapados por el mar, y el Señor le dice: levanta tu vara, déjate de clamar y levanta tu vara, haz lo que tienes que hacer, si yo estoy con ustedes ya. Entonces muchas veces nosotros sí, hay que orar mucho, es verdad, hay que pasar mucho, hay que estar en ese cuarto de guerra que le pusieron en esa película, pero tenemos que movernos, tenemos que hacer cosas, y tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra, con la sabiduría de Dios, no con nuestra inteligencia, no como vi a estos pastores haciendo estrategias humanas. Nosotros no podemos ganarle al mundo con estrategias humanas, porque no sirven. Nos van a ganar. Tenemos que hacerlo con las estrategias de Dios, con la sabiduría de Dios y con el poder de Dios. No hay otra manera de ganar aquí. Porque en la estrategia humana está el enemigo. Porque creo que yo lo puedo hacer. Entonces Dios es un espectador. Él actúa en su palabra, en su sabiduría. No respalda la intelectualidad del hombre ni la sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre, como dice la palabra, es necedad ante Dios. Entonces, si nosotros queremos actuar con necedad, Él nos deja solo que tratemos, y se cruza de brazos, porque Él nos va a respaldar algo que no viene de su palabra, de su sabiduría, que es de lo alto. Por lo tanto, tenemos que orar y entender esta palabra, saberla, para poder actuar con poder de Dios, porque Él respalda su palabra, y ahí viene el poder de Dios sobre esa palabra. Eso es esencial entenderlo. La gente no lo entiende y siguen con su estrategia, que vamos a hacer esto, que no sirve. Es solamente en la palabra y la sabiduría de Dios. En Mateo 22, 41 al 46 dice, no sé qué voy a leer aquí, pero bueno, ya salimos de Hechos y nos vamos a Mateo 22. Es que una pregunta que hace Jesucristo y que es súper importante que la entendamos también. Y estando juntos, 22:41, estando juntos a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llamó Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor? Lo acabamos de leer esto ya, en Hechos, que lo habla Pedro. Dice, y entonces Jesucristo les pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién es el Cristo? Pues ¿cómo David dice? Y le dicen que es hijo de David, y dice, pues ¿cómo David en el Espíritu Santo le llama Señor, diciendo,
Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder la palabra, ni osó a alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces aquí Jesucristo, por eso leí esto, vuelve a repetir lo que había dicho Pedro, y él dice que él es el Señor. Lo dice en vida, ¿cierto? Porque estaba en Mateo. Y dice: siéntate a mi derecha. Él dice que el Señor le va a decir: siéntate a mi derecha, porque está hablando de sí mismo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de los pies. Y eso quiero recalcar yo, que el Señor no solo queda a la derecha del Señor, de Jehová el Padre, sino que también el enemigo va a ser puesto por estrado de sus pies. Y esta postura, por estrado de los pies de Jesucristo, es la que nos pertenece a nosotros. Ese es, porque después de eso, decía que viene el Señor. Cuando nosotros venzamos al enemigo, como iglesia, y ustedes ven, si quieren se los leo, no sé si se acuerdan, cuando leí en hebreo, el texto, espérese. Dice: derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego, después que todo esto, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Se dan cuenta? Habla primero de que será puesto el enemigo a sus pies, y después habla de esto, y después viene el Señor. Por lo tanto, es súper importante entender que hay una victoria que ganar. No es verdad que nos van a ganar así, nos van a dejar en el suelo. Hay que ganar, vamos a ganar. Yo entendí esto, no sé si ustedes están conmigo, porque hay un pesimismo. ¿Ya? No, pero si las cosas van a ir de mal en peor, porque en los posteriores tiempos va a venir, los hombres se van a volver peores que antes, y va a haber homosexualidad. Eso dice en los posteriores tiempos. Pero también dice aquí que en los posteriores tiempos derramaré mi Espíritu Santo. O sea, sí va a aumentar la maldad, pero sí va a aumentar la gracia. Entonces, esto no está perdido, hermanos míos. Y por eso me metí en este cuento, en esta historia, porque no está perdido. Porque si el Señor dice que en los posteriores días derramaré mi espíritu, cuando habla, ¿no es cierto?, Pedro empieza cuando empieza su discurso, dice, más esto lo he dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo quiero afirmarme aquí, porque si nosotros creemos todo lo que se ha predicado siempre, que en los postreros días la maldad va a crecer y va a ser terrible y no vamos a tener nada que hacer, es una mentira. Porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, dice el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedir que sobreabunde la gracia. Y no creer la mentira que estamos perdidos, aunque pareciera que estuviéramos perdidos. Porque esto dice que en los posteriores días, y estamos en los posteriores días, derramaré el Espíritu Santo. ¿Para qué hizo esto en los posteriores días? Para justamente vencer, como dice ahí, que vamos a poner al enemigo en los pies. ¿Ya? Sepa pues, ciertísimamente, toda casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está hablando, después que le dice, ¿cierto?, que los van a poner al enemigo bajo sus pies. Vamos a Efesios 1:20, del 1 al 20 al 23. Voy a leer 3. No, del 19 al 23 voy a leer. Perdón. Efesios 1. Vamos a seguir con esto, ¿ya? Esto que es nuestra victoria. ¿Por qué el Señor me puso esta prédica? Porque no la busqué yo. Porque nosotros, de verdad, yo casi lloré al principio, porque me angustia cómo están desviando el enemigo, tratando, pero también tengo esto que me da ánimo, que yo sé que vamos a ganar. La historia está escrita, vamos a ganar. Pero necesitamos hombres, ese remanente que Dios tiene,
Hombres y mujeres que de verdad se pongan en la brecha y empiecen a orar y crean la palabra y la vivan de acuerdo a ella, ¿ya? Creyendo. Efesios 1, 20 al 23. No, 19 al 23. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Voy a leer un pedazo nomás. Para con nosotros los que creemos. Está hablando del poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ese poder actúa en nosotros, según la operación del poder de su fuerza. Todo el poder de su fuerza está en nosotros, ¿ya? La cual operó en Cristo, resucitándolo a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí está de nuevo, que lo sentó a la derecha del Padre en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre toda la maldad, sobre todo principado, sobre todo poder, el Señor sentó a Jesucristo a su derecha. Y sobre todo nombre que se nombra, no hay nadie, no hay ningún nombre que se pueda parar delante de Jesucristo. Toda persona, todo poder cae de rodillas y se postra ante el Señor. No hay poder que se pueda enfrentar a Jesucristo. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Para siempre, está hablando aquí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí está. Y dio por cabeza sobre las cosas, todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, a nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro. Vamos a ganar. Aunque parezca que estamos perdidos, vamos a ganar. Levantemos, creamos esto. Oremos y clamemos por esta promesa. Y pidamos sobreabundancia de la gracia, porque ya la maldad está al máximo. Entonces nosotros, donde hay maldad, tenemos que pedir. Y el Señor la otra vez me dijo que yo también estaba en un momento así de, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, pide que sobreabunde la gracia. Pide que sobreabunde. Y si nosotros pedimos, va a haber esa sobreabundancia. Dios va a interrumpir esta maldad. ¿Ya? Entonces, aquí dice claramente, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad, ya lo está sentado al lado del Señor, a la diestra, nosotros tenemos la responsabilidad de poner, ¿no es cierto?, al enemigo bajo los pies del Señor. Porque eso dice, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo y somos la plenitud del que todo lo llena en todo. ¿Ya? En Efesios 3:10, está un poquito más abajo nomás, dice, ¿para qué pasa todo esto? ¿Para qué ese poder? ¿Para qué todo lo que está haciendo? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, hermanos míos, miren, en las iglesias evangélicas, protestantes, anglicanas y todos los que están fuera de lo católico, que son cristianos, se usa muy mal esta palabra. Mire lo que dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales potestades en los lugares celestiales. Lo que dice aquí, que Dios tiene una sabiduría de muchas formas, pero es su sabiduría, es una sola que está aquí, en la palabra. No hay diferentes maneras de hacer iglesia, como han dicho, porque bueno, esta multiforme es una iglesia, nosotros somos carismáticos, nosotros somos esto. Hay un solo Espíritu, un solo Cristo, un solo Dios. Somos todos tenemos que ser, primero, templo de ese Espíritu Santo y que Cristo vive en nosotros y nuestra mente es la de Cristo. Es un solo sentir, una sola iglesia. ¿Ya? Y con esta palabra se justifican hacer cualquier cosa, porque hacen cualquier cosa con la palabra de Dios, porque es multiforme. La sabiduría es multiforme porque es muy amplia, pero es una sola sabiduría, está aquí, está escrita. Y cualquiera que niegue la palabra es el anticristo. Que niegue a Cristo, el poder del Espíritu Santo es el anticristo. Porque el poder del Espíritu Santo es el que vence hoy día, el que por eso se rompieron los cielos y vino con un estruendo y todo el mundo supo que llegó el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, esto que estoy diciendo ahora, por favor, eso ténganlo claro, porque ustedes van a escuchar en todas partes
que somos todos diferentes y hacemos toda una iglesia y yo creo en esto, tú crees en esto otro, es la multiforme sabiduría del Señor. Yo en ninguna parte veo eso aquí. En ninguna parte veo que el Espíritu Santo perdió el poder. En ninguna parte veo que Cristo ya no actúa. En ninguna parte veo que ahora los homosexuales está permitido que podemos casar homosexuales. Que ya no es pecado ser homosexual, porque hay iglesias que hoy día ya están casando homosexuales. Por la multiforme sabiduría de Dios. Es una mentira. La multiforme está aquí. Si tú te sales es de esta palabra y por eso nos atacan. Y por eso lo primero que prohibió el Ministerio de Relaciones, el Ministerio de Educación, fue a los colegios comprar Biblia. Y eso nadie lo sabe. Los colegios no pueden gastar en Biblia. Porque aquí está la multiforme sabiduría de Dios. ¿Para qué sirve esa multiforme sabiduría de Dios? Que será ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Por eso también nos están sacando de los colegios, ya eso que podían hacer clases, ya no está haciendo tanto. Están sacando a los profesores, ¿me entiendes? Pero es todo por debajo, todo por debajo. Todas estas cosas las supe en estas 2 conferencias que fui, ¿ya? Entonces, conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades, a los que están a cargo de la maldad en este mundo, en los lugares celestiales. Porque esto no es contra carne y sangre, ellos son peones y esclavos de Satanás que están haciendo todas estas maldades. Ellos están siendo utilizados por el enemigo. Y es así, hermanos míos, esto no es contra sangre y carne, pero por eso tenemos que ganar con el poder de Dios, no nosotros ni con nuestra estrategia, con las estrategias de Dios, ¿ya? Y en Efesios 6:12, un poquito más abajo, 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, lo que acabo de decir, eso lo quiero dejar claro, esto no son los hombres, es el enemigo detrás de todo esto, en contra de Dios. Pero para que actúe el enemigo tiene que haber hombres y mujeres que se dejan, que se esclavizan a través del pecado y son marionetas del enemigo. Marionetas, verdaderas marionetas del enemigo, ¿ya? Y así dice Jesucristo, son esclavos de la maldad. Porque tú eres esclavo de a quien tú sirves. Y si tú sirves a la maldad, te haces esclavo de la maldad. Si tú sirves al Señor y haces las cosas bien, te haces esclavo y siervo del Señor. Pero el Señor nos da inmediatamente un estado más alto que es ser hijos. Y nos ama, y como decía en la oración, nos ama como hijos, como amó a su Hijo Jesucristo. Entonces, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Aquí está de nuevo, principados, potestades, los que ya vencimos, los que tenemos debajo de los pies, porque ya Jesucristo está sobre todas esas cosas. Entonces nuestra lucha es contra ellos, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha y nosotros vamos a ganar, pero ¿cómo? Cuando seamos de verdad. No con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios, con los 2 pies en el reino de Dios. Porque todas las cosas que no vemos producen las que vemos. Lo que nos vemos manda lo que vemos. O sea, ustedes no ven a Satanás, ni anda haciendo por el mundo. Él está dominando, sin que nos lo veamos. Lo mismo Dios, Él reina, pero no lo vemos. Ahora, los hijos de Dios sí lo podemos ver, porque dice la palabra que los podemos ver, pero el mundo no lo ve, pero Él reina y sigue reinando. Y Él tiene el poder. Entonces, ¿qué necesita? Que hijos que lo ven sepan lo que quiere y hacer su estrategia. Como hacía Josué, ¿no es cierto? Que le dijo que diera 7 veces vuelta alrededor de Jericó, después le dio otras indicaciones, el último día griten y se van a caer los muros. Era una locura, pero esa es la sabiduría de Dios, la cual tenemos que seguir y para eso tenemos que verlo y tener una relación con Él. Porque la estrategia, no sé si ustedes han leído más la Biblia, analicen la Biblia, Él nunca hace lo que haríamos nosotros. Sus estrategias no son estrategias de hombre. Lean todo cómo, sobre todo el libro de Josué, cómo vence todas las batallas. Ninguna es como nosotros haríamos o como un ejército normal haría. Y también, si uno ve, hasta hace poco, cuando la guerra de los 6 días de los judíos en contra, ¿no es cierto?, de todo el mundo árabe,
que era un país que estaba recién formado, no tenían ni armas, y en 6 días los destruyen. Eso es Dios. Si eso fue un milagro tremendo. Y están todos los árabes con todo su poder, rodeándolo, y no le pueden hacer nada porque ellos tienen a Dios. O sea, si ellos no tuvieran a Dios ya hubieran sido aplastados qué tiempo. Pero Dios los protege porque es su pueblo. Y así nos va a proteger a nosotros. Así que no nos sintamos que estamos huérfanos. Tenemos un Padre todopoderoso. Y vamos a vencer. Pero tenemos que tener ese Padre todopoderoso y creer en Él para que Él haga la obra. Porque los judíos no dudan que van a ser protegidos porque ha sido toda la historia. Ellos tienen toda una historia para ver cómo Dios los ha protegido. Y nunca los han podido destruir. Me perdí. Ya. En Colosenses 1:16. Ya dije que nuestra guerra no es contra alma y sangre, todo, sino contra huestes espirituales. Colosenses 1:16, para ir terminando, resumiendo esto, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién es Jesucristo? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo se somete a Él. No hay nada que esté fuera de su poder. Nada. Y para terminar, Colosenses 2, del 8 al 15 voy a leer. Mirad que nadie, Colosenses 2, del 8 al 15. Mirad que nadie os engañe en medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, por favor, sáquense los pensamientos del mundo, las estrategias del mundo. Eso está diciendo, no piensen más, sino que como Cristo haría. Y eso tenemos que someternos al Espíritu Santo. Tenemos que ser pobres de espíritu, entender que Dios es sabio. Y su sabiduría es mucho más que cualquier hombre. No creer en nuestras propias inteligencias, en nuestras propias estrategias, aunque hayamos sido muy exitosos en el mundo, no sirve. Es necesidad ante Dios. Tenemos que entender eso. ¿Ya? Y sobre todo los que han sido exitosos en el mundo les cuesta mucho someterse a Dios. Porque en Él habita corporalmente en Jesucristo, ¿no es cierto? Dice, no nos guiemos por los rudimentos del mundo, sino según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la esencia de Dios está en Jesucristo. Y vosotros estáis completos en Él. Y esto yo doy gracias a Dios, porque de verdad, hermanos míos, tú no necesitas a nadie cuando tienes a Dios. Lo demás es toda la añadidura, sea esposa, hijo, es todo añadidura. No necesitas a nadie, tú estás completo en Dios. Créanme eso. Es así. Yo no estoy diciendo que se separen ni nada de eso, pero tú eres completo. Tú no debes depender de las personas. No puedes depender de las personas. Tú debes depender de Dios. Porque eso te va a hacer estable. ¿Ya? Y así vas a poder amar como ama el Señor, sin egoísmo, sin tironeo, sin pelea, sin nada, porque tú amas con seguridad. No necesitas a esa persona, la amas porque decides amarla, no porque te quieres apoderar de las personas. ¿Ya? Ese es el amor verdadero, el amor de Dios, cuando tú tienes una estabilidad con el Señor. Tú eres un hijo de Dios y lo más importante, y estás completo en Él. No necesitamos más. ¿Ya? Por eso es que hay que buscar el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. ¿Ya? Y no te afecta mayormente. ¿Ya? Entonces, iba aquí, ¿a dónde voy? Estoy medio ronco. Ya. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí están de nuevo los principados y potestades. No sé si se dan cuenta, están en todas partes. El Señor domina todo. Y escúchenme lo que viene aquí, por favor. Aquí viene, esto es lo más importante. En Él también fuiste circuncidados, nosotros, está hablando con nosotros, con circuncisión no hecha a mano, no la circuncisión que se hacían los judíos, ¿cierto? O que se hacen todavía, los que no son cristianos. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. O sea, cuando tú recibes el regalo de Cristo, el perdón de los pecados, Él nos circuncida, pero no como se circuncidan los hebreos, sino que nos quita el pecado, nos quita el cuerpo pecaminoso, dice aquí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en esa circuncisión, lo que hace Cristo por nosotros.
sepultados con Él en el bautismo. Nosotros somos sepultados, morimos y somos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Entonces, morimos y resucitamos con Él en el bautismo mediante la fe. ¿Mediante qué? ¿Cuándo pasa esto de verdad? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Yo creo que Dios resucitó a Jesucristo. Entonces, cuando yo soy bautizado, muero y resucito, estoy participando de esa muerte y resurrección del Señor. Porque ese mismo poder que actuó en Jesucristo para resucitarlo, actúa en ese momento de mi bautizo. Y por eso pasa lo que tiene que pasar. Pero cuando yo creo, pasa eso. Si tú no crees, no pasa. ¿Entienden? Es importante que la fe es la que hace que el poder de Dios, y Dios ve tu corazón. Tú puedes decir, no, yo creo y todo, pero si no estás creyendo de verdad, eso no pasa. Y no te hace partícipe, ¿no es cierto?, de su resurrección. Y a vosotros, estando muertos en pecado, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, con todavía lleno de pecado, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y ahí viene el perdón de los pecados. Anulando el acta, y escuchen esto, de los decretos que había contra nosotros. Había todo un acta, ¿no es cierto?, de pecados que era en contra de nosotros y que nos era contraria, por supuesto. Si era en contra de nosotros, era contraria. Nunca he entendido por qué repite dos veces algo que, si es en contra, que nos era contraria. Pero es para recalcar, es la manera que ellos subrayaban, ¿ya? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, Él toma todos los decretos, ¿no es cierto?, que había, que tenían estas potestades, ¿no es cierto?, y todos los pesca que tenían en contra de nosotros, que nos iban a condenar y que nos iban a llevar al infierno, porque tenían todo escrito lo que habíamos hecho mal, para decirle a Dios, tú tienes que mandarlo al infierno con nosotros porque ellos hicieron todo esto. Y dice, anulando el acta de los decretos. Él anuló con su muerte y resurrección que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso nosotros no sigamos pecando, porque seguimos poniendo más pecado en la cruz y no puede ser. Y despojando a los principados y a las potestades. Los despojó de todo su poder, de todo lo que ellos tenían en contra de nosotros, todo lo que ellos tenían el poder sobre nosotros. Pero cuando llega Jesucristo, Él le quita todo el poder. Porque ya este acta que era en contra de nosotros, con lo que nos dominaban, con el pecado, ya no está más. Nosotros somos santificados por el Señor y ellos no tienen nada más que de qué acusarnos. Ni tampoco nada más para dominarnos, porque ya nosotros no somos esclavos del pecado, porque fueron borrados todos nuestros pecados por Jesucristo, limpiados. Fueron clavados en la cruz y eso, juntamente con el acta, o sea, con todos nuestros pecados, fueron clavados en la cruz y despojaron, ¿no es cierto?, a estas potestades de todo poder sobre nosotros. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto fue público. O sea, yo analizaba esto en la mañana y fíjese que el Señor me dijo algo que pareció maldición para Cristo. Porque estar en la cruz es una maldición. Era en ese tiempo estar fuera de la ciudad y elevado en un madero era maldito el que era asesinado así. ¿Y qué dice? Despojado a los principados de las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él con esa maldición, al recibir esa maldición, tuvo un triunfo sobre la maldad. Lo convirtió en bendición. Morir maldito lo convirtió en bendición a favor nuestra. ¿Se dan cuenta lo que hace el Señor? Todo lo transforma. Todo lo que toca lo vuelve bueno. Incluso lo de Él, que era maldición, lo transformó en bendición. Y ahí, en esa maldición, en ese madero, lo venció a las potestades y principados, los dejó sin poder. No los venció definitivamente, los dejó sin poder, porque por eso le dice el Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga
a todos los principados y potestades bajo tus pies. Y eso nos toca a nosotros, pero a nosotros nos toca enfrentar unas potestades y principados y toda esta maldad, ¿no es cierto?, que habla aquí, sean principados, sean potestades, sea todo lo que fue todo creado por Él, todas esas maldades que habla también en Efesios 6, lo dejó sin poder, los dejó sin acta en contra de nosotros. Por lo tanto, para nosotros es fácilmente le podemos ganar porque tenemos el poder sobre ellos. No sé si me entienden. Ellos nos tienen que obedecer en el nombre de Cristo. Y si nosotros estamos con Cristo, no hay ningún potestad, ninguna principado, ninguna hueste espiritual de maldad que pueda contra nosotros. Y de ahí sale esa palabra, que si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no es pura palabra, hermanos míos, es algo legal, es un hecho. Las potestades tienen que respetarnos cuando nosotros somos de verdad. Y tienen que someterse a los hijos de Dios. No les queda otra alternativa. Porque así fue decretado por Jesucristo. Y fue decretado públicamente en una cruz. Así que la victoria es nuestra. Me convencí yo solo con esta predica. El Espíritu Santo me convenció absolutamente. No tenemos por dónde perder. No tenemos por dónde perder. Tenemos que creernos. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a celebrar este triunfo. Señor, ven a estar con nosotros, ven a bendecir, Señor, este momento. Y destruye toda mentira, Señor, de nuestras mentes. Todo espíritu de derrota o de esclavitud que podamos tener a través de los pecados que hemos cometido, Señor. Porque ya fueron vencidas, Señor. Y estas actas fueron destruidas por ti, que había en contra nuestra. Toda sometimiento al enemigo, Señor, lo destruimos ahora en el nombre de Jesucristo. Y, Señor, como decías tú, donde abunda la maldad, sobreabunde tu gracia. Señor, pedimos esa sobreabundancia de gracia para poder vencer la maldad en este país, Señor. Señor, vamos a ser perseguidos, pero tú estás con nosotros. Y por lo tanto, esa persecución se va a volver en bendición para nosotros. Así como tu muerte, que parecía maldición, se convirtió en bendición, también la persecución se va a transformar en bendición para nosotros, Señor. Así que ven a estar con nosotros, Señor. Y derrámate sobre toda persona y saca toda resistencia en contra tuya en el nombre de Jesucristo, Señor. Todo lo que nos dé Dios. Rompe toda resistencia en contra tuya, Señor. Toda soberbia, saca toda soberbia, Señor. Y toda mentira de derrota, Señor. Señor, las potestades van a ser puestas a tus pies, Señor. Todo lo que nos dio va a ser puesto en tus pies. Bendice, Señor, esta reunión, bendice tu palabra, que quede escrito en los corazones, que aumente nuestra fe. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú nos alientas, Señor, tú nos bendices. Llénanos de ti, Señor, con tu presencia. Y saca toda resistencia en contra tuya, Señor. Todo espíritu inmundo, Señor, que fue puesto en contra tuya en este lugar. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo. Bendícenos, Señor. Muchas gracias, Señor.